El sol de California comenzaba a ocultarse tras los icónicos estudios Warner Bros. Cuando Lucía Mendoza cruzó las puertas principales por primera vez. A sus 35 años, esta directora mexicana había luchado toda su vida por este momento, dirigir su primer largometraje en Hollywood. Con su cabello negro recogido en una coleta despreocupada y sus ojos oscuros brillando de emoción, Lucía respiró profundamente mientras contemplaba el histórico letrero del estudio. «Bienvenida a Warner, señorita Mendoza», dijo un hombre de mediana edad, extendiendo su mano. «Soy Miguel Reyes, seré su asistente de producción durante el rodaje». «Gracias, Miguel. Y por favor, llámame Lucía». «Las formalidades me hacen sentir como mi madre», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Miguel, un chicano de segunda generación con una experiencia de 15 años en la industria, asintió mientras comenzaban el recorrido por las instalaciones. Pasaron junto a enormes naves de sonido donde se habían filmado clásicos del cine, decorados parcialmente construidos y oficinas bulliciosas. «Tu película, Sombras del Amanecer, comenzará a rodarse en el Estudio 7 la próxima semana», explicó Miguel mientras caminaban. «Es uno de los más antiguos, construido en los años 30. Lucía notó cómo Miguel bajaba ligeramente la voz al mencionar el estudio, como si guardara un secreto. «¿Hay algún problema con ese estudio?», preguntó ella, deteniéndose para observar su expresión. Miguel se pasó la mano por su barba entrecana antes de responder. «No exactamente un problema, pero hay historias». «¿Qué tipo de historias?», insistió Lucía, su curiosidad despertando inmediatamente. «El hombre de blanco», murmuró Miguel, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «Muchos en el equipo técnico lo han visto. Aparece en los sets antiguos, especialmente en el 7. Siempre vestido completamente de blanco, como las estrellas de la época dorada. Camina entre los decorados y desaparece cuando intentas acercarte». Lucía soltó una pequeña risa. «¿Un fantasma? Vamos, Miguel, no me digas que crees en esas cosas». «Yo no he dicho que sea un fantasma», respondió él, serio. «Solo te cuento lo que otros han visto. Sea lo que sea, te recomiendo no quedarte sola después del anochecer en ese estudio». Esa noche, después de que todos se habían marchado, Lucía regresó al Estudio 7. Quería sentir el espacio, visualizar las escenas que pronto dirigiría allí. Las enormes luces colgaban apagadas del techo, y los ecos de sus pasos resonaban en la inmensidad del lugar. Mientras examinaba el set parcialmente construido, un escalofrío recorrió su espalda. La temperatura parecía haber descendido repentinamente. Lucía se abrazó a sí misma, frotando sus brazos para entrar en calor. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz rebotando en las paredes. El silencio fue su única respuesta, hasta que un leve movimiento captó su atención en el extremo opuesto del estudio. Una figura pálida, vestida completamente de blanco, se deslizaba entre las sombras. No podía distinguir su rostro, solo la silueta de un hombre alto y delgado que parecía observarla. «Oye. Este set está cerrado», gritó Lucía, avanzando hacia la figura. Pero con cada paso que daba, la silueta se desvanecía más, como niebla dispersándose, hasta que desapareció por completo tras un viejo decorado. Cuando Lucía llegó al lugar, no había nadie. Solo quedaba un extraño frío en el ambiente y el persistente aroma a celuloide antiguo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su hotel, Lucía no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Había sido real o solo un juego de sombras? Fuera lo que fuese, algo le decía que su experiencia en Warner Bros. Sería mucho más que solo dirigir una película. La mañana siguiente amaneció despejada sobre Los Ángeles, pero Lucía apenas había dormido. Las imágenes de la figura blanca seguían danzando en su mente mientras entraba nuevamente a los estudios Warner. Esta vez, su destino era la oficina de preproducción, donde conocería al resto del equipo técnico. «Buenos días, directora», la saludó un hombre mayor, de unos 70 años, con una sonrisa cálida bajo su espeso bigote canoso. «Carlos Vega, jefe de iluminación. Llevo 40 años dando luz a estas historias.
Lucía estrechó su mano, notando los callos formados por décadas manipulando equipos. Un placer, Carlos. He visto tu trabajo en varias películas. Eres una leyenda. Carlos soltó una risa ronca. Leyenda, así nos llaman cuando ya estamos más cerca del retiro que del Oscar. Durante la reunión, Lucía presentó su visión para Sombras del Amanecer, una historia sobre inmigrantes mexicanos en Los Ángeles durante los años 60. El equipo escuchaba atentamente, aportando ideas y sugerencias técnicas. Pero Lucía no podía evitar distraerse, pensando en lo que había visto la noche anterior. Cuando la reunión terminó, se acercó discretamente a Carlos. Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta personal? El veterano iluminador asintió, mientras recogía sus bocetos de iluminación. ¿Llevas muchos años aquí? ¿Has oído hablar del hombre de blanco? ¿Alguien que aparece en el estudio 7? Carlos se quedó inmóvil por un momento. Luego, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos, respondió en voz baja, «Lo he visto, niña. 3 veces en mi carrera. La primera vez fue en 1985. Estaba ajustando unas luces después de una filmación y ahí estaba, parado entre los decorados, mirándome. Pensé que era un actor que se había quedado, pero cuando le hablé, simplemente se desvaneció». «¿Sabes quién podría ser?», preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío. «Alejandro Blanco», respondió Carlos con un suspiro. «Un actor mexicano de los años 40 y 50. Tenía talento, mucho talento, pero nunca le dieron los papeles que merecía. Siempre el bandido, el jardinero, nunca el protagonista. Murió aquí, en 1952. Dicen que se suicidó, pero...». Carlos fue interrumpido por la llegada de David Torres, el actor principal de la película de Lucía. Alto, con facciones marcadas y una presencia que llenaba la habitación, David era la nueva promesa del cine latino en Hollywood. «Lucía Mendoza. Por fin nos conocemos», exclamó David, abrazándola efusivamente. «He leído el guión 3 veces. Es brillante, de verdad». «Gracias, David. Estoy emocionada de trabajar contigo», respondió Lucía, notando cómo Carlos se alejaba discretamente. Esa tarde, durante las pruebas de cámara en el estudio 7, ocurrió el primer incidente. David estaba posicionándose para una toma cuando un pesado reflector se desprendió del techo, cayendo a escasos centímetros de él. «Carajo», gritó David, saltando hacia atrás. «Casi me mata esa cosa». El equipo técnico corrió a revisar el equipo. El cable que sostenía el reflector había sido cortado limpiamente, como con un cuchillo. «Esto no fue un accidente», murmuró Miguel, examinando el cable. «Alguien lo cortó intencionalmente». Mientras el equipo discutía sobre seguridad y revisaba el resto de los equipos, una maquillista mayor se acercó a Lucía. «Es él», susurró. «El fantasma. No le gusta cuando nuevas estrellas brillan en su estudio. Especialmente si son mexicanos, como él lo fue». Lucía la miró con escepticismo, pero no pudo evitar recordar la figura que había visto la noche anterior. ¿Podría ser real? ¿El espíritu de un actor olvidado, celoso del éxito de otros? Esa noche, mientras revisaba el guión en su oficina temporal, Lucía sintió nuevamente esa extraña sensación de frío. Levantó la mirada lentamente, temiendo lo que podría ver. En el reflejo de la ventana, por un instante, creyó distinguir a un hombre vestido de blanco, observándola desde las sombras. Cuando se giró bruscamente, no había nadie allí. «Alejandro Blanco», murmuró para sí misma. «¿Qué quieres de mí?». La biblioteca de archivos de Warner Bros. Era un laberinto de estanterías metálicas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor a papel viejo y celuloide impregnaba el aire, mientras Lucía seguía a Elena Morales, la archivista principal, a través de los estrechos pasillos. «No recibimos muchas visitas aquí abajo», comentó Elena, una mujer de unos 50 años con gafas de montura gruesa y una pasión evidente por preservar la historia del cine.
la mayoría de los directores están demasiado ocupados mirando hacia el futuro como para interesarse por el pasado. Siempre he creído que no podemos crear el futuro sin entender de dónde venimos, respondió Lucía, pasando su mano por las cajas de archivos etiquetadas meticulosamente por décadas. Elena sonrió, apreciando la respuesta. ¿Qué exactamente estás buscando sobre Alejandro Blanco? Cualquier cosa. Filmografía, contratos, fotografías. Quiero entender quién era. La archivista asintió y las condujo hacia una sección marcada como 1940 a 1955. Tras varios minutos de búsqueda, Elena extrajo una carpeta delgada. No hay mucho, explicó, colocando la carpeta sobre una mesa de lectura. Como muchos actores latinos de la época, Blanco fue tratado como prescindible por el estudio. Lucía abrió la carpeta con cuidado. Dentro encontró algunas fotografías en blanco y negro de un hombre apuesto, de unos 30 años, con ojos intensos y una sonrisa melancólica. Varios recortes de periódico mencionaban brevemente sus apariciones en películas como Bandidos de la Frontera y El Forastero, siempre en papeles secundarios. Era guapo, murmuró Lucía, estudiando las fotografías. Y talentoso, añadió Elena. Hay críticas que lo mencionan específicamente, diciendo que robaba escenas incluso con pocas líneas de diálogo. Entre los documentos, Lucía encontró una referencia que captó su atención, un memorándum interno de producción que mencionaba una película titulada Corazones en la Frontera, protagonizada por Alejandro Blanco y Verónica Fuentes. ¿Corazones en la Frontera? Nunca he oído hablar de esta película, dijo Lucía, mostrándole el documento a Elena. La archivista frunció el ceño, ajustándose las gafas. Yo tampoco, y conozco prácticamente toda la filmografía de Warner de esa época. Ambas mujeres comenzaron a buscar más referencias. Encontraron un presupuesto preliminar, algunas notas de casting y un guión parcial. Según los documentos, la película había comenzado a rodarse en 1952, pero no había registro de su finalización o estreno. Es como si la película hubiera desaparecido, murmuró Elena, fascinada por el misterio. O fue cancelada deliberadamente, sugirió Lucía, sintiendo que había encontrado una pieza importante del rompecabezas. Su investigación fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose. David Torres entró en el archivo, su expresión oscilando entre la irritación y la preocupación. Aquí estás, dijo, acercándose a Lucía. Te he estado buscando por todas partes. Tenemos una prueba de vestuario en media hora. Lo siento, perdí la noción del tiempo, se disculpó Lucía, cerrando rápidamente la carpeta. David miró los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Investigación. Para inspirarme. ¿Investigación? David levantó una fotografía de Alejandro Blanco. ¿Sobre un actor olvidado? Lucía, tenemos una película que hacer. Tu película. La oportunidad de tu vida. Lo sé, David. Esto solo es una distracción, la interrumpió él. El equipo está preocupado. Dicen que estás más interesada en fantasmas que en dirigir. Lucía sintió una punzada de culpabilidad, pero también de irritación. No son solo fantasmas, David. Es nuestra historia, la historia de los latinos en Hollywood que nunca ha sido contada correctamente. David suavizó su expresión, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. Lo entiendo, de verdad. Pero ahora mismo, necesitamos que estés presente en el set, no enterrada en el pasado. Después de prometer a Elena que volvería, Lucía acompañó a David a la prueba de vestuario. Durante el resto del día, se esforzó por concentrarse en su película actual, pero su mente seguía volviendo a Alejandro Blanco y su misteriosa película perdida. Esa noche, regresó sola al archivo. Elena le había dejado una llave, entendiendo su pasión por resolver el misterio. Mientras revisaba más documentos, Lucía encontró una referencia a material fílmico almacenado en el depósito C.
Siguiendo las indicaciones, se adentró en una sección aún más antigua del archivo, donde rollos de películas se guardaban en condiciones de temperatura controlada. Tras una hora de búsqueda metódica, encontró una lata de metal oxidada etiquetada simplemente como CF Test Footage 1952. Con manos temblorosas, Lucía tomó la lata. ¿Podría ser Corazones en la frontera? ¿Habría encontrado fragmentos de la película perdida de Alejandro Blanco? Llevó la lata a una antigua sala de proyección ubicada en el mismo archivo. Mientras intentaba preparar el proyector, las luces parpadearon. 1, 2 veces. Y luego, sin previo aviso, todo el estudio quedó sumido en la oscuridad. La oscuridad envolvió a Lucía como una manta pesada. Por un momento, el silencio fue absoluto en la sala de proyección, roto solo por el sonido de su respiración acelerada. Luego, las luces de emergencia se activaron, bañando el lugar con un tenue resplandor rojizo. Elena, llamó Lucía, esperando que la archivista aún estuviera en el edificio. No hubo respuesta. Con la lata de película firmemente sujeta contra su pecho, Lucía salió al pasillo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, jugando con su imaginación ya sobreexcitada. Avanzó lentamente hacia la salida, pero se detuvo al escuchar un sonido, el inconfundible chasquido de un proyector de cine antiguo poniéndose en marcha. Siguiendo el sonido, Lucía regresó a la sala de proyección. Para su asombro, el viejo proyector estaba funcionando, a pesar del apagón. La luz que emanaba de él cortaba la penumbra como un cuchillo, proyectando un rectángulo blanco sobre la pared desnuda. Imposible, murmuró, acercándose cautelosamente. El proyector no estaba conectado a ninguna fuente de energía visible. Aún más extraño, no tenía ninguna película cargada. Sin embargo, seguía funcionando, emitiendo ese característico traqueteo mecánico. Con manos temblorosas, Lucía abrió la lata que había encontrado. Dentro, un rollo de película de 35 milímetros parecía esperarla. Siguiendo su instinto, apagó el proyector, cargó la película y lo encendió nuevamente. Las imágenes comenzaron a bailar en la pared. Borrosas al principio, luego más nítidas. Blanco y negro, con ese grano característico del cine de los años 50. La primera escena mostraba un set que Lucía reconoció, era el Estudio 7, pero decorado como una hacienda mexicana. Un hombre entró en cuadro. Alto, elegante, vestido con un traje blanco impecable. Alejandro Blanco. Su presencia en pantalla era magnética, con una intensidad en la mirada que traspasaba las décadas. Luego apareció ella, Verónica Fuentes, una belleza clásica con ojos expresivos y una sonrisa que iluminaba toda la escena. La química entre ambos era palpable. En la breve secuencia, interpretaban a amantes separados por la frontera y las convenciones sociales. Sus miradas, sus gestos contenidos, todo hablaba de un amor profundo y prohibido. Es increíble, susurró Lucía, hipnotizada por las imágenes. La puerta se abrió de golpe, sobresaltándola. Elena entró, sosteniendo una linterna. Lucía. Te he estado buscando por todas partes. El generador de emergencia falló y se interrumpió al ver las imágenes proyectadas en la pared. ¿Cómo? ¿Cómo está funcionando el proyector sin electricidad? Lucía se giró para mirarla, tan confundida como ella. No lo sé. Simplemente, comenzó a funcionar. Ambas mujeres observaron en silencio el resto del metraje. Apenas duraba 10 minutos, algunas escenas de prueba, tomas descartadas y lo que parecía ser una secuencia de baile a medio terminar. Cuando la película terminó, el proyector se detuvo por sí solo. Las luces de emergencia parpadearon y, segundos después, la electricidad regresó al edificio. Tenemos que restaurar esto, dijo Elena, examinando cuidadosamente el rollo de película. Podría ser el único metraje que queda de Corazones en la frontera, punto. ¿Me ayudarás?, preguntó Lucía, sabiendo que estaba pidiendo mucho. Elena asintió.
La historia de Alejandro Blanco merece ser contada. Durante los días siguientes, Lucía dividió su tiempo entre la preproducción de su película y la restauración del metraje encontrado. El productor ejecutivo, Richard Thompson, comenzó a mostrar preocupación por su aparente falta de concentración. Lucía, el estudio ha invertido millones en este proyecto, le recordó durante una tensa reunión. No podemos permitirnos retrasos o distracciones. No habrá retrasos, prometió ella. Estamos en tiempo y presupuesto. Mientras tanto, Miguel había comenzado su propia investigación. Una tarde, entró apresuradamente a la oficina de Lucía. La encontré, anunció, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. Verónica Fuentes. Está viva. Lucía levantó la mirada, sorprendida. ¿Viva? ¿Después de todos estos años? Tiene 95 años. Vive retirada en una casa en las colinas de Hollywood. Dejó de actuar en 1955 y prácticamente desapareció del ojo público. Tenemos que hablar con ella, decidió Lucía inmediatamente. Esa noche, mientras revisaba el plan de rodaje en la sala de proyección, Lucía se quedó dormida sobre sus notas. Soñó con Alejandro y Verónica bailando eternamente en un set abandonado, sus figuras desvaneciéndose como niebla bajo las luces. Una mano en su hombro la despertó sobresaltada. ¿Lucía? ¿Estás bien? Era David, mirándola con preocupación. Sí, solo, me quedé dormida, respondió ella, frotándose los ojos. Fue entonces cuando lo vio. Detrás de David, a unos metros de distancia, la figura del hombre de blanco los observaba. Su forma era más definida que antes, un hombre elegante en un traje blanco inmaculado, con ojos tristes y una expresión de anhelo infinito. David, susurró Lucía, sin apartar la mirada de la aparición. No te muevas. Está justo detrás de ti. David se giró lentamente, pero para entonces, la figura ya había desaparecido, dejando solo una sensación de melancolía en el ambiente. No hay nadie, Lucía, dijo David suavemente, como si hablara con una niña. Creo que necesitas descansar. De verdad. Pero Lucía sabía lo que había visto. Y ahora estaba más determinada que nunca a descubrir la verdad sobre Alejandro Blanco y su película perdida. El Cadillac de Miguel serpenteaba por las estrechas calles de las colinas de Hollywood. A medida que ascendían, las mansiones se volvían más antiguas y elegantes, vestigios de una época dorada que la ciudad intentaba preservar entre el caos moderno. Es esa, indicó Miguel, señalando una casa de estilo español al final de un camino de jacarandas. La residencia Fuentes. Lucía observó la propiedad con admiración. Aunque mostraba signos de edad, la casa mantenía una dignidad clásica, con sus paredes blancas, tejas rojas y bugambilias trepando por las columnas del porche. ¿Crees que nos recibirá?, preguntó Lucía, súbitamente nerviosa. Su cuidadora dijo que sí, pero que no esperáramos mucho tiempo. La señora Fuentes se cansa fácilmente. Tras aparcar, se acercaron a la entrada. Una mujer latina de mediana edad les abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. Soy Carmen, la cuidadora de la señora Fuentes, se presentó con voz suave pero firme. Pueden pasar, pero les pido que sean breves. No ha tenido un buen día. Los condujo a través de un vestíbulo decorado con fotografías en blanco y negro de la época dorada de Hollywood. Lucía reconoció a varias leyendas del cine posando junto a una joven y radiante Verónica Fuentes. El salón principal parecía congelado en el tiempo, muebles art deco, lámparas de cristal y cortinas de seda que filtraban la luz del sol creando un ambiente onírico. Sentada junto a la ventana, en una elegante silla de ruedas, estaba Verónica Fuentes. A sus 95 años, conservaba la postura erguida de una estrella de cine. Su cabello, completamente blanco, estaba peinado en un moño impecable. Sus manos, cubiertas de joyas antiguas, descansaban sobre una manta de cachemira en su regazo. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Lucía, oscuros, profundos, llenos de historias no contadas.
Señora Fuentes, comenzó Carmen, estos son los visitantes que mencioné. Lucía Mendoza, directora de cine, y Miguel Reyes, su asistente. Verónica los estudió con una mirada penetrante antes de hablar. Su voz, aunque debilitada por los años, mantenía un timbre melodioso con acento mexicano. Directora de cine, repitió, con una leve sonrisa. En mis tiempos, las mujeres solo podíamos soñar con estar detrás de la cámara. Siéntense, por favor. Lucía y Miguel tomaron asiento frente a ella. Carmen se retiró discretamente, no sin antes advertirles con la mirada que no agotaran a su paciente. Señora Fuentes, es un honor conocerla, comenzó Lucía. Estoy investigando sobre una película inacabada de 1952, Corazones en la Frontera, en la que usted trabajó con Alejandro Blanco. El nombre provocó un cambio visible en Verónica. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de nostalgia y dolor. Alejandro, murmuró, como si pronunciar su nombre fuera un acto sagrado. Hace tanto tiempo que nadie menciona su nombre en mi presencia. Hemos encontrado fragmentos de la película, continuó Lucía, sacando su tablet para mostrarle algunas imágenes restauradas. Es extraordinaria. La química entre ustedes. Era real, interrumpió Verónica, tomando la tablet con manos temblorosas. Lo que ven en esas imágenes no es actuación. Alejandro y yo estábamos enamorados. Observó las escenas en silencio, lágrimas formándose en sus ojos. Luego, con un suspiro, comenzó su relato. Nos conocimos en 1951, durante una prueba de cámara. Yo era una actriz establecida, él luchaba por papeles dignos. Corazones en la Frontera iba a ser nuestra oportunidad, la primera película de Warner con protagonistas latinos. Pero el estudio estaba nervioso. Un romance interracial en pantalla era controvertido, y fuera de ella, inaceptable. ¿A qué se refiere con interracial?, preguntó Miguel, confundido. Yo era considerada blanca por el estudio, a pesar de mi herencia mexicana, explicó Verónica con amargura. Mi apellido real era Johnson. Me lo cambiaron a Fuentes para darme exotismo, pero me vendían como europea. Alejandro, en cambio, era mexicano de piel morena, nacido en Oaxaca. Nuestra relación enfureció a los ejecutivos. Hizo una pausa, perdida en recuerdos. Comenzaron los accidentes, en el set equipos que fallaban, presupuestos recortados. El director, simpatizante de McCarthy, empezó a insinuar que Alejandro tenía conexiones comunistas. Finalmente, cancelaron la producción. ¿Y qué pasó con Alejandro?, preguntó Lucía suavemente. Los ojos de Verónica se nublaron. Lo encontraron muerto una semana después. Dijeron que se suicidó, que se ahorcó en su apartamento. Pero yo nunca lo creí. Alejandro amaba la vida, amaba su carrera. Teníamos planes de irnos a México juntos. ¿Cree que fue asesinado? Miguel se inclinó hacia adelante, intrigado. No directamente, quizás. Pero lo destruyeron. Lo acosaron, lo amenazaron, le quitaron todo lo que amaba. Incluida yo. Verónica se secó una lágrima. Me obligaron a firmar un nuevo contrato, prometiendo no verlo más. La última vez que hablamos, me dijo que tenía una reunión importante en el estudio, que podría salvar nuestra película. Nunca regresó de esa reunión. Lucía sintió un escalofrío. Señora Fuentes, ¿recuerda con quién era esa reunión? Con Antonio Torres, uno de los productores más poderosos. Y otros ejecutivos del estudio. El nombre golpeó a Lucía como un rayo. ¿Antonio Torres? ¿Está segura? Completamente. ¿Por qué? Porque su nieto, David Torres, es el protagonista de mi película actual. Verónica la miró fijamente, una nueva intensidad en sus ojos. El pasado siempre encuentra formas de regresar, ¿no es así? Ten cuidado, Lucía.
Los estudios guardan secretos oscuros, y algunos fantasmas no descansan hasta que se revela la verdad. Cuando se despidieron, Verónica tomó la mano de Lucía con sorprendente fuerza. Si ves a Alejandro, susurró, dile que nunca dejé de amarlo. Que lo he esperado todos estos años. En el camino de regreso, Lucía permaneció en silencio, procesando todo lo que habían descubierto. El fantasma del hombre de blanco ya no era solo una leyenda urbana de los estudios. Era Alejandro Blanco, un hombre real, con una historia trágica y posiblemente, un asesinato encubierto. Y de alguna manera, David Torres estaba conectado a todo esto. La tensión era palpable en la sala de reuniones del Estudio 7. Lucía había convocado a David con urgencia, y ahora ambos se encontraban frente a frente, separados por una mesa sobre la cual yacían varias fotografías antiguas en blanco y negro. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó David, su voz apenas un susurro mientras examinaba una fotografía particular, un hombre mayor de aspecto severo estrechando manos con varios ejecutivos de estudio. En el fondo, casi como una sombra, se podía distinguir a un hombre de traje blanco. Carlos las encontró en los archivos, respondió Lucía, observando cuidadosamente la reacción de David. Es tu abuelo, ¿verdad? Antonio Torres. David asintió lentamente, pasando su dedo por la imagen desgastada. Sí. El gran Antonio Torres, productor ejecutivo de Warner Bros. Durante los años 50. El hombre que construyó el legado familiar en Hollywood. ¿Y el hombre de blanco detrás de él?, presionó Lucía. ¿Sabes quién es? David levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de emociones contradictorias. Alejandro Blanco. He visto su nombre en los diarios de mi abuelo. ¿Diarios? Lucía se inclinó hacia adelante, sorprendida. ¿Tu abuelo dejó diarios sobre su tiempo en Warner? Cuadernos de producción, más bien, aclaró David, pasándose una mano por el cabello con evidente incomodidad. Los encontré después de su muerte, cuando limpiábamos su estudio. Nunca los leí completos, solo hojeé algunas páginas. Necesito verlos, David. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra película? Lucía respiró hondo antes de responder. Creo que tu abuelo estuvo involucrado en la muerte de Alejandro Blanco. Y creo que su fantasma está aquí, en este estudio, tratando de que se sepa la verdad. David se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. ¿Te estás escuchando? ¿Estás acusando a mi abuelo de asesinato basándote en... ¿qué? ¿Historias de fantasmas? ¿Rumores de hace 70 años? No son solo rumores, insistió Lucía, manteniendo la calma. Hablamos con Verónica Fuentes. La última vez que vio a Alejandro, él iba a una reunión con tu abuelo. Nunca regresó. David caminó hasta la ventana, dándole la espalda mientras miraba hacia los extensos terrenos del estudio. El silencio se extendió por varios minutos, pesado como plomo. Mi abuelo no era un santo, dijo finalmente, su voz más controlada. Era un hombre de su tiempo, con todos los prejuicios y la dureza que eso implicaba. Pero no era un asesino. Se volvió para mirar a Lucía directamente. Te traeré los diarios. No porque crea en fantasmas, sino porque quiero que dejes esto atrás y te concentres en nuestra película. El rodaje comienza en 3 días, Lucía. El estudio está nervioso, el equipo está inquieto. Necesitamos a nuestra directora completamente presente. Esa noche, en el apartamento temporal que Warner había asignado a Lucía durante la producción, ella y Miguel examinaban los diarios de Antonio Torres. Eran 5 cuadernos de cuero, sus páginas amarillentas cubiertas con una caligrafía precisa y detallada. Escucha esto, dijo Miguel, leyendo en voz alta. 2010 de mayo de 1952. Reunión sobre CF. La situación con AB se está volviendo insostenible. Su relación con VF amenaza la viabilidad comercial del proyecto. He recomendado la cancelación inmediata. CF debe ser, corazones en la frontera,
dedujo Lucía. A.B. Alejandro Blanco. V.F. Verónica Fuentes. Continuaron leyendo, encontrando múltiples entradas que documentaban la creciente frustración de Antonio con Alejandro. Lo describía como obstinado, difícil y políticamente sospechoso. Varias entradas mencionaban presiones del Comité de Actividades Antiamericanas, que en esa época investigaba supuestas influencias comunistas en Hollywood. 17 de junio de 1952, leyó Lucía. Reunión final con AB programada para mañana. RW y JL estarán presentes. Debemos resolver esta situación de una vez por todas. La fecha coincide, murmuró Miguel. Según los registros, Alejandro fue encontrado muerto el 19 de junio. Lucía pasó a la siguiente página, esperando encontrar detalles de la reunión, pero se encontró con un vacío desconcertante. No había entrada para el 18 de junio. La siguiente entrada, fechada el 20 de junio, era breve y críptica: asunto AB cerrado. Producción CF cancelada permanentemente. Todos los materiales serán archivados bajo clasificación restringida. Falta información, dijo Lucía, revisando nuevamente las páginas. No hay nada sobre la reunión, nada sobre la muerte de Alejandro. Tal vez arrancó esas páginas, sugirió Miguel. O las escribió en otro lugar. Continuaron buscando hasta la madrugada, pero no encontraron más referencias directas a Alejandro Blanco. Sin embargo, en el último cuaderno, fechado en 1960, encontraron algo inquietante. Antonio había escrito: 8 años desde el incidente del almacén. Los sueños continúan. A veces creo verlo en el estudio 7, observándome. La culpa es una compañera persistente. ¿Almacén? Lucía frunció el ceño. No mencionó ningún almacén antes. Debe referirse al antiguo almacén de utilería, dedujo Miguel. Está conectado al estudio 7 por un pasillo subterráneo. Lo usaban para guardar decorados y vestuario. Lucía cerró el diario, su mente procesando toda la información. El diario no menciona un asesinato directo, pero hay algo que Antonio estaba ocultando. Algo que sucedió en ese almacén. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel. Mañana tenemos que encontrar ese almacén, decidió Lucía. Pero primero, debo hablar con David. Merece saber lo que encontramos. La mañana siguiente, el set bullía de actividad. El primer día de ensayos técnicos había comenzado, y todo el equipo trabajaba para preparar las primeras escenas. Lucía buscó a David entre el caos organizado, finalmente encontrándolo en su camerino. Leí los diarios, anunció sin preámbulos, cerrando la puerta tras ella. David, que estaba repasando el guión, levantó la mirada. ¿Y? Tu abuelo estaba ocultando algo sobre la muerte de Alejandro. Menciona un incidente del almacén, y habla de culpa, de sueños perturbadores. David dejó el guión a un lado, su expresión tornándose seria. Mi abuelo sufría de pesadillas recurrentes en sus últimos años. Hablaba dormido, mencionaba a un hombre atrapado, golpeando puertas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no creí que fuera relevante, respondió David, levantándose. Mi abuelo era un hombre atormentado por muchas cosas. La presión del estudio, las listas negras de McCarthy, decisiones difíciles que tuvo que tomar. David, Lucía se acercó, colocando una mano sobre su brazo. No estoy tratando de destruir la memoria de tu abuelo. Solo quiero la verdad. Por Alejandro, por Verónica, y por nosotros. No podemos hacer esta película con un fantasma literalmente acechándonos. David la miró largamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. Finalmente, sacó de su bolsillo una llave antigua. Esta era de mi abuelo, dijo, entregándosela. Abre una caja fuerte en su antigua oficina, ahora convertida en sala de archivo. Nunca la abrí, pero siempre supe que estaba allí. Lucía tomó la llave, sintiendo su peso como un símbolo de la confianza que David estaba depositando en ella.
Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas aún, respondió él con una sonrisa triste. Quizás lo que encuentres nos destruya a todos. La caja fuerte estaba oculta detrás de un panel en la pared de la antigua oficina de Antonio Torres. Lucía, con Miguel y Elena como testigos, insertó la llave con manos temblorosas. El mecanismo cedió con un chasquido metálico. Dentro encontraron un sobre amarillento y un pequeño cuaderno de cuero negro, diferente a los diarios principales. Lucía abrió primero el sobre, que contenía una carta manuscrita fechada el 19 de junio de 1952. Es una confesión, murmuró, leyendo rápidamente. No de asesinato, sino de encubrimiento. Según la carta, Antonio Torres, junto con otros 2 ejecutivos, había convocado a Alejandro Blanco a una reunión en el almacén de utilería para intimidarlo. Querían que renunciara a la película y a su relación con Verónica. La discusión se acaloró, y en un momento de furia, Antonio empujó a Alejandro, quien tropezó y cayó. No parecía gravemente herido, pero estaba furioso. Los ejecutivos, temiendo un escándalo, decidieron dejarlo encerrado en el almacén durante unas horas, para que se calmara. Planeaban liberarlo más tarde esa noche, pero una emergencia familiar hizo que Antonio olvidara a Alejandro. Cuando regresaron al día siguiente, encontraron a Alejandro muerto. Había intentado escapar, golpeando las puertas hasta sangrar sus manos, pero el almacén estaba aislado acústicamente. La autopsia reveló que había muerto de un ataque cardíaco, probablemente inducido por el pánico y el esfuerzo. Los ejecutivos, aterrorizados por las implicaciones, arreglaron la escena para que pareciera un suicidio en su apartamento. El estudio utilizó su influencia para silenciar cualquier investigación profunda. No lo mataron directamente, dijo Miguel, horrorizado. Pero lo dejaron morir. Y luego lo encubrieron. Y alteraron la historia del cine latino en el proceso, añadió Elena, su voz quebrada por la emoción. Corazones en la frontera, podría haber cambiado la representación de los mexicanos en Hollywood. Lucía abrió el pequeño cuaderno negro, descubriendo que era un diario personal más íntimo. En él, Antonio expresaba su remordimiento a lo largo de los años, describiendo apariciones del hombre de blanco, que lo perseguía hasta su muerte en 1985. La última entrada, escrita con letra temblorosa, decía: él sigue aquí, esperando que alguien cuente su historia. Que Dios me perdone por lo que hicimos. Mientras cerraban la caja fuerte, las luces del estudio comenzaron a parpadear violentamente. Un frío intenso invadió la habitación, y los 3 sintieron una presencia innegable. Está aquí, susurró Lucía. Ha estado esperando todos estos años. La noche del primer día de rodaje, una tormenta inesperada azotaba Los Ángeles. Dentro del estudio 7, el equipo técnico luchaba contra el tiempo para completar la primera escena importante de Sombras del Amanecer. Richard Thompson, el productor ejecutivo, observaba el monitor principal con expresión sombría, consultando repetidamente su reloj. Estamos retrasados, murmuró a su asistente. Y cada minuto nos cuesta miles de dólares. Lucía, parada junto a la cámara principal, intentaba concentrarse en la escena. David y su coprotagonista, Mariana Vidal, interpretaban a 2 inmigrantes reuniéndose después de años de separación. Era una escena emotiva, crucial para establecer el tono de la película. Acción, llamó Lucía, forzándose a estar presente en el momento. Los actores comenzaron su diálogo, pero algo no funcionaba. Las palabras sonaban huecas, la emoción forzada. Después de 3 tomas fallidas, Lucía pidió un descanso. ¿Qué está pasando, David?, preguntó en voz baja, llevándolo a un rincón apartado. Te siento distante, desconectado. David pasó una mano por su rostro cansado. ¿Cómo esperas que me concentre después de lo que descubrimos? Mi abuelo, mi propio abuelo, fue responsable de la muerte de un hombre y del encubrimiento de un crimen. Lo sé, y lo siento, respondió Lucía con sinceridad. Pero esta película es importante. No solo para nosotros, sino para todos los actores latinos que vienen detrás.
como Alejandro?, preguntó David amargamente. Antes de que Lucía pudiera responder, Richard Thompson se acercó a ellos, su rostro una máscara de irritación profesionalmente contenida. Lucía, necesito hablar contigo. Ahora. Lo siguió hasta una pequeña oficina improvisada en el borde del set. Thompson cerró la puerta y se volvió hacia ella, toda pretensión de cordialidad desaparecida. El estudio está preocupado, comenzó sin preámbulos. 3 tomas para una escena simple. El equipo murmurando sobre fantasmas y maldiciones. Y tú, nuestra directora, pasando más tiempo investigando una vieja tragedia que dirigiendo la película que te confiamos. Richard, te aseguro que, no quiero aseguraciones, la interrumpió. Quiero resultados. Tienes hasta mañana para demostrar que puedes manejar esta producción. De lo contrario, el estudio considerará seriamente reemplazarte. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo físico. ¿Reemplazarme? ¿A mitad de rodaje? Ha sucedido antes, respondió Thompson fríamente. Y sucederá de nuevo si es necesario. Esta es una industria de resultados, Lucía, no de sentimentalismos ni de fantasmas. Cuando Thompson salió, Lucía se quedó inmóvil, procesando la amenaza. Todo por lo que había trabajado estaba en juego. Su carrera, su futuro, la oportunidad de contar historias latinas desde su perspectiva. Regresó al set determinada a reconducir la situación. Reunió al equipo completo para una breve charla motivacional, reconectándolos con la esencia de la historia que estaban contando. Luego, trabajó individualmente con David y Mariana, ayudándoles a encontrar la verdad emocional de la escena. Las siguientes tomas mejoraron considerablemente. A medianoche, Thompson parecía moderadamente satisfecho, y el equipo recuperaba la confianza. Lucía comenzó a creer que podrían superar esta crisis. Fue entonces cuando todo cambió. Estaban preparando la última escena de la noche, un momento íntimo entre los protagonistas en un decorado que recreaba un pequeño apartamento de Los Ángeles en los años 60. David estaba posicionado junto a una ventana, con la luz nocturna iluminando su perfil. De repente, todas las luces del estudio parpadearon violentamente. Los equipos electrónicos emitieron un zumbido agudo antes de apagarse por completo. Cuando las luces de emergencia se activaron, bañando el set con un resplandor rojizo, un frío antinatural invadió el espacio. ¿Qué demonios?, comenzó Thompson, pero su voz se cortó al ver la expresión de David. El actor estaba completamente inmóvil, su mirada fija en un punto vacío. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente distante, con un acento diferente al suyo. Siempre supe que volvería aquí, dijo, pero no era David quien hablaba. A este estudio. A mi última escena. Un murmullo de pánico recorrió el set. Algunos técnicos retrocedieron, otros sacaron sus teléfonos para grabar el extraño fenómeno. Lucía, sin embargo, avanzó hacia David. Alejandro, preguntó suavemente. ¿Eres tú? David/diagonal Alejandro giró lentamente para mirarla, una sonrisa triste en sus labios. 70 años esperando que alguien escuchara mi historia. 70 años atrapado entre estas paredes, viendo cómo otros vivían mis sueños. Lo sabemos todo, dijo Lucía, acercándose más. Encontramos la confesión de Antonio. Sabemos lo que te hicieron. No fue solo lo que me hicieron a mí, respondió la voz a través de David. Fue lo que le hicieron a nuestra historia. A nuestras voces. Nos silenciaron, nos borraron. Corazones en la frontera, habría cambiado la forma en que el mundo veía a los mexicanos en el cine. Mientras hablaba, objetos alrededor del set comenzaron a moverse, guiones que volaban, luces que se balanceaban, cámaras que giraban solas. El pánico aumentó, y varios miembros del equipo corrieron hacia las salidas. Esto es absurdo, gritó Thompson, retrocediendo hacia la puerta. Alguien llame a seguridad. Pero Lucía permaneció firme. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Por qué sigues aquí?
Quiero que se sepa la verdad, respondió la voz, ahora resonando por todo el estudio, no solo desde David. Quiero que mi película sea vista. Quiero que Verónica sepa que nunca la abandoné. En ese momento, David pareció despertar de un trance, tambaleándose hacia atrás con expresión de confusión y miedo. ¿Qué está pasando? Antes de que alguien pudiera responder, una figura se materializó completamente en el centro del set, el hombre de blanco, Alejandro Blanco, tan sólido y real como cualquier persona presente, aunque con una cualidad etérea que lo marcaba claramente como algo más que humano. El caos estalló. La mayoría del equipo huyó, dejando solo a Lucía, David, Miguel, Elena y, sorprendentemente, a Thompson, quien parecía demasiado paralizado por el miedo para moverse. Síganme, dijo el espectro, su voz un eco distante. Les mostraré dónde terminó todo. Como hipnotizados, lo siguieron fuera del estudio principal, a través de pasillos olvidados, hasta llegar a una puerta oxidada que conducía a un sótano. El antiguo almacén de utilería. Dentro, el polvo de décadas cubría viejos decorados y maniquíes fantasmales. Alejandro los guió hasta el fondo del almacén, donde una puerta metálica mostraba marcas de golpes y arañazos desesperados. Aquí, dijo simplemente, señalando la puerta. Aquí es donde morí. Solo, aterrorizado, golpeando hasta que mis manos sangraron, gritando hasta que mi voz se extinguió. Y nadie me escuchó. Lucía se acercó a la puerta, pasando sus dedos por las marcas. Lo siento tanto, Alejandro. No quiero tu lástima, respondió el espectro. Quiero justicia. Quiero que mi historia sea contada. Fue entonces cuando Lucía notó algo en el suelo, parcialmente oculto bajo escombros, una caja metálica. Al abrirla, encontró varios rollos de película etiquetados como CF, tomas finales. Las escenas que filmamos antes de que cancelaran la producción, explicó Alejandro, su forma fluctuando como una llama en el viento. Antonio las escondió aquí, donde todo terminó. Una última crueldad. Elena examinó los rollos con reverencia profesional. Están en buenas condiciones, considerando las circunstancias. Podríamos restaurarlos. David, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Lo haremos. Restauraremos la película completa. Y la incluiremos en un documental sobre lo que sucedió. Sobre lo que mi abuelo y el estudio hicieron. Thompson, recuperando algo de su compostura, intervino. El estudio nunca lo permitirá. Sería un escándalo, una pesadilla legal. El estudio no tiene opción, respondió Lucía con firmeza. A menos que prefieran explicar al mundo por qué un set completo de filmación presenció una manifestación sobrenatural que fue grabada por al menos una docena de teléfonos. Señaló hacia la figura de Alejandro, quien sonreía levemente. Además, continuó, no solo restauraremos su película. Voy a incorporar su historia en Sombras del Amanecer. Como una película dentro de una película. La historia de Alejandro Blanco y Verónica Fuentes, los amantes separados por el prejuicio y la codicia corporativa. El rostro de Alejandro se iluminó con una esperanza que trascendía la muerte. ¿Harías eso? Lo haré, prometió Lucía. Tu historia merece ser contada. Y yo soy directora. Mi trabajo es contar historias. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del almacén. La opresiva sensación de frío y desesperación comenzó a disiparse. Alejandro miró a cada uno de ellos, su forma volviéndose gradualmente más translúcida. Gracias, dijo simplemente, antes de desvanecerse como niebla bajo el sol. Cuando regresaron al estudio principal, encontraron todo en perfecto orden, como si nada hubiera ocurrido. Los equipos funcionaban normalmente, las luces brillaban con intensidad regular. Solo las expresiones atónitas de quienes habían presenciado los eventos confirmaban que no había sido un sueño colectivo. Esa noche, mientras el equipo se dispersaba en silencio, conmocionados pero extrañamente unidos por la experiencia compartida, Lucía se quedó sola en el set sentada en la silla de director,
revisó las grabaciones del día en su tablet. En la última toma, justo antes de que las luces fallaran, captó algo que nadie había notado: la inconfundible silueta del hombre de blanco, observando desde las sombras, esperando pacientemente su momento para contar su historia. 6 meses después, el teatro chino de Hollywood resplandecía bajo las luces de los reflectores. Una multitud se agolpaba tras las barreras, fotógrafos y periodistas se posicionaban estratégicamente, y las estrellas desfilaban por la alfombra roja. No era un estreno cualquiera, era la premiere de Sombras del Amanecer, la película que había generado un intenso rumor en la industria mucho antes de su finalización. Lucía Mendoza emergió de una limusina negra, deslumbrante en un vestido rojo inspirado en la época dorada de Hollywood. Los flashes la cegaron momentáneamente mientras avanzaba por la alfombra, deteniéndose para saludar a fans y conceder breves entrevistas. Lucía, ¿es cierto que la producción estuvo embrujada?, preguntó un reportero, extendiendo su micrófono. Ella sonrió enigmáticamente. Prefiero decir que estuvo inspirada por el pasado. Esta noche lo entenderán. La verdad era más compleja de lo que cualquier titular podría capturar. Después de los eventos sobrenaturales en el Estudio 7, Lucía había renegociado completamente su contrato con Warner Bros. Sorprendentemente, el estudio, aterrorizado por los videos virales que mostraban fenómenos inexplicables en el set, había accedido a sus demandas. Sombras del Amanecer se había transformado. Ya no era solo la historia de inmigrantes mexicanos en los años 60, sino también un tributo a los pioneros latinos en Hollywood. Lucía había incorporado una subtrama sobre un director ficticio investigando la misteriosa cancelación de una película de 1952 protagonizada por actores mexicanos. Y lo más importante, como epílogo, incluiría fragmentos restaurados de la verdadera Corazones en la Frontera, presentados como un descubrimiento histórico. David Torres la alcanzó en la alfombra roja, apuesto en un traje negro clásico. Su relación profesional había evolucionado hacia una profunda amistad forjada en circunstancias extraordinarias. Juntos, habían navegado el complejo proceso de honrar la verdad histórica mientras protegían la reputación de la familia Torres. ¿Nerviosa?, preguntó David, ofreciéndole su brazo. Aterrorizada, admitió Lucía con una sonrisa. Pero no por la película. Ambos miraron hacia el final de la alfombra, donde una elegante silla de ruedas esperaba junto a la entrada. Verónica Fuentes, a sus 95 años, había insistido en asistir al estreno a pesar de su frágil salud. Vestida completamente de blanco, con un collar de perlas y su cabello plateado perfectamente peinado, parecía haber recuperado algo de la luminosidad de su juventud. Lucía y David se acercaron a ella, inclinándose para saludarla con respeto. «Estás hermosa, Verónica», dijo Lucía, tomando sus manos arrugadas. «Tenía que estarlo», respondió la anciana actriz con un brillo travieso en sus ojos. «Es mi primera premiere en casi 70 años. Y posiblemente la última. Te guardamos el mejor asiento», aseguró David. «Podrás ver todo perfectamente». Verónica asintió, apretando las manos de ambos. «Gracias por esto. Por traerlo de vuelta, de alguna manera». Juntos, entraron al histórico teatro. El interior estaba decorado con fotografías de actores latinos pioneros en Hollywood, incluyendo una sección especial dedicada a Alejandro Blanco. Su imagen, restaurada y ampliada, presidía el vestíbulo, un hombre apuesto en un inmaculado traje blanco, con ojos que parecían mirar directamente al alma. La película fue recibida con una ovación de pie. La historia principal, potente y emotiva, resonó con el público. Pero fue el epílogo lo que dejó a la audiencia en silencio reverente. Cuando las primeras imágenes restauradas de Corazones en la Frontera aparecieron en pantalla, un suspiro colectivo recorrió el teatro. Alejandro Blanco y Verónica Fuentes, jóvenes y hermosos, bailaban bajo luces suaves, sus rostros iluminados por un amor que trascendía la ficción. Lucía, sentada junto a Verónica, notó cómo la anciana lloraba silenciosamente, sus ojos fijos en la pantalla, sus labios moviéndose en un diálogo silencioso con el pasado. Fue entonces cuando sucedió.
Un destello blanco captó la atención de Lucía en la periferia de su visión. Girando ligeramente la cabeza, vio una figura al fondo de la sala, Alejandro Blanco, tan nítido como en las fotografías, observando la pantalla con expresión serena. Sus miradas se encontraron brevemente. Él inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento, antes de dirigir su atención hacia Verónica. Con infinita delicadeza, Lucía tocó el brazo de la anciana actriz. «Verónica», susurró. «Mira hacia atrás». Verónica giró lentamente su cabeza. Cuando vio a Alejandro, su rostro se transformó. Décadas de dolor y espera se disolvieron en una sonrisa radiante. Levantó una mano temblorosa, como saludando a través del tiempo. Alejandro sonrió, una sonrisa llena de amor y paz finalmente encontrada. Luego, con un último gesto de despedida, su figura se desvaneció gradualmente, como la última imagen de una película cuando las luces se encienden. 2 semanas después del exitoso estreno, el equipo celebraba el fin de la gira promocional con una pequeña fiesta en los estudios Warner Bros. La película estaba recibiendo críticas excelentes y generando conversaciones importantes sobre la representación latina en Hollywood. En un momento tranquilo, Lucía se escabulló del bullicio para visitar una última vez el Estudio 7. Ahora vacío y silencioso, el espacio parecía más grande, más solemne. «Sé que probablemente ya no estás aquí», dijo en voz alta, sus palabras resonando en la vastedad del estudio. «Pero quería agradecerte por confiar en mí para contar tu historia». El silencio que siguió fue diferente al que Lucía había experimentado antes en ese lugar. Ya no era opresivo ni melancólico, sino tranquilo, como el de un teatro vacío después de una función exitosa. Caminó lentamente por el set desmantelado, sus pasos resonando en el espacio vacío. En una esquina, notó algo que no había visto antes, una pequeña placa de bronce recién instalada. Se acercó para leerla, en memoria de Alejandro Blanco, 1918 a 1952, actor, artista, pionero. Su historia finalmente contada. Había sido idea de David colocar esa placa, un pequeño acto de redención por los pecados de su abuelo. El estudio, ansioso por transformar una potencial controversia en una muestra de responsabilidad histórica, había accedido rápidamente. Lucía pasó sus dedos por las letras grabadas, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. La justicia nunca es perfecta ni completa, pensó, pero a veces, pequeños actos de verdad pueden comenzar a sanar heridas muy antiguas. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel: «Verónica está aquí. Pregunta por ti». Sorprendida, Lucía se apresuró a regresar a la fiesta. Encontró a Verónica Fuentes en su silla de ruedas, rodeada por jóvenes actores latinos que la escuchaban con reverencia mientras compartía anécdotas de sus días en Hollywood. «Ah, aquí está», dijo Verónica al ver a Lucía. «La mujer que hizo posible el milagro». Lucía se inclinó para abrazarla. «No esperaba verte hoy. ¿Cómo te sientes?» «Más viva que en décadas», respondió la anciana con una sonrisa radiante. «Y he venido a despedirme, querida». «¿Despedirte? ¿Te vas de viaje?» Verónica tomó las manos de Lucía entre las suyas, su mirada sorprendentemente clara y serena. «Mi médico dice que no me queda mucho tiempo. Semanas, tal vez días. Pero no estoy asustada. Al contrario, estoy expectante». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Verónica, yo». «No, nada de tristeza», la interrumpió la actriz. «He vivido una vida larga. Y gracias a ti, he podido cerrar el capítulo más doloroso de mi historia. Vi a Alejandro otra vez. No fue mi imaginación, ¿verdad?» «No», confirmó Lucía suavemente. «Yo también lo vi». Verónica asintió, satisfecha. «Él me está esperando». «Lo sé. Y ahora puedo ir a su encuentro en paz, sabiendo que nuestra historia no fue olvidada». De su bolso, extrajo un pequeño estuche de terciopelo. «Quiero que tengas esto. Ábrelo».
Lucía obedeció. Dentro encontró un delicado broche de plata con forma de cámara de cine, adornado con pequeños cristales. Alejandro me lo regaló el primer día de rodaje de Corazones en la Frontera, explicó Verónica. Dijo que era para recordarme que nuestras historias vivirían para siempre en el celuloide, incluso cuando nosotros ya no estuviéramos. No puedo aceptarlo, protestó Lucía, conmovida. Es demasiado valioso para ti. Precisamente por eso quiero que lo tengas, insistió Verónica. Tú entiendes el poder de las historias, el deber sagrado de contarlas honestamente. Este broche pertenece a alguien que seguirá manteniendo viva nuestra memoria. Antes de que Lucía pudiera responder, Elena se acercó apresuradamente, su rostro iluminado por la emoción. Lucía. No vas a creer lo que encontramos, exclamó, sosteniendo una tablet. Estábamos catalogando los materiales restaurados de Corazones en la Frontera, y descubrimos algo increíble. En la pantalla, mostró un fragmento de película que no habían visto antes, una toma alternativa de la escena final, donde Alejandro y Verónica bailaban bajo la luz de la luna. La calidad es sorprendente, continuó Elena. Y hay más. Encontramos suficiente material para reconstruir casi toda la película. Con algunas escenas recreadas, podríamos completarla. Verónica observaba las imágenes con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Nuestra última danza, murmuró. Creí que se había perdido para siempre. Lucía miró a su alrededor, a las personas que habían hecho posible este momento, Miguel, su leal asistente que nunca dudó de ella, Elena, guardiana apasionada de la historia del cine, David, quien había encontrado el valor para enfrentar los errores del pasado, y Verónica, testigo viviente de una época olvidada. Vamos a terminar, Corazones en la Frontera, anunció Lucía, una nueva determinación en su voz. 70 años después, pero vamos a completarla. Será nuestro próximo proyecto. 3 meses más tarde, una pequeña proyección privada tuvo lugar en el renovado Estudio 7. Corazones en la Frontera finalmente se estrenaba, aunque su protagonista femenina ya no estaba presente para verlo. Verónica Fuentes había fallecido pacíficamente en su sueño 2 semanas después de la fiesta, con una sonrisa en sus labios, según contó su cuidadora. La película, una combinación de metraje original restaurado y escenas cuidadosamente recreadas, contaba la historia de 2 amantes separados por prejuicios y fronteras, pero unidos por un amor que trascendía las barreras impuestas por la sociedad. Lucía había dirigido las nuevas escenas con reverencia por el estilo de la época, creando una obra que honraba el espíritu original sin intentar ocultarse tras él. Cuando los créditos finales aparecieron en pantalla, un silencio respetuoso llenó la sala. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron, creciendo hasta convertirse en una ovación. El último crédito, brillando solitario en la pantalla, decía simplemente, dedicada a Alejandro Blanco y Verónica Fuentes, cuyo amor finalmente encontró su hogar en el celuloide. Y a todos los artistas latinos cuyas historias esperan ser contadas. Mientras el público comenzaba a dispersarse, Lucía permaneció sentada, observando la pantalla en blanco. David se acercó, sentándose a su lado. ¿Crees que les habría gustado?, preguntó. Lucía sonrió, tocando inconscientemente el broche de cámara que ahora siempre llevaba consigo. Creo que están viéndola juntos, en algún lugar. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, Lucía miró por última vez hacia el fondo de la sala. Por un instante, creyó ver 2 siluetas observando desde las sombras, un hombre elegante en un traje blanco y una mujer hermosa a su lado, sus manos entrelazadas, finalmente reunidos en la eternidad. Al salir del estudio, la luz del atardecer californiano la recibió cálidamente. En los terrenos de Warner Bros., la vida continuaba, nuevas películas en producción, nuevas historias tomando forma, nuevos sueños persiguiéndose bajo el mismo cielo que había presenciado décadas de triunfos y tragedias. Lucía respiró profundamente, sintiendo una extraña mezcla de cierre y comienzo. El fantasma del hombre de blanco había encontrado su paz, pero su legado continuaría a través de las historias que había inspirado. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje de su agente,
3 estudios diferentes querían reunirse con ella para discutir futuros proyectos. Su carrera, lejos de verse perjudicada por la controversia, había despegado. Pero mientras caminaba hacia su auto, Lucía ya estaba pensando en su próxima película, una historia sobre artistas latinos olvidados de Hollywood, sobre voces silenciadas y sueños interrumpidos. Una historia que necesitaba ser contada. Porque al final, eso es lo que hacen los cineastas, iluminan las sombras, dan voz a los silenciados y, a veces, si tienen suerte, ayudan a los fantasmas a encontrar su camino a casa. Fin.